Esta historia comienza. Poniéndonos en mis zapatos, yo, un simple soldado cámara, fuimos creados junto con nuestros hermanos, con el propósito de proteger la humanidad, y enfrentar a los monstruos en inodoros. No obstante, nuestro objetivo principal se vio cambiado cuando llegaron los invasores. Ahora aliados con los toilets teníamos que hacerle frente a la nueva amenaza espacial. Sin embargo, nadie pensaría que, una amenaza muchísimo peor que los invasores, y peor que cualquier otra cosa que hayamos presenciado, se estaba acercando, y el origen de esto, no serían nada más ni nada menos que los pocos humanos que estábamos cuidando, en nuestras bases. El Cameraman 868. Fue lo que escuché mientras estaba haciendo mi turno de vigilancia, en una de las pequeñas bases compartidas entre toilets y nosotros, para resguardar a los humanos restantes. Resulta que uno de los humanos que estaban bajo nuestra protección se había perdido, me encargaron buscarlo mientras cubrían mi vigilancia. Durante mi recorrido me encontré con otro humano, el cual me dijo que podría ayudarme a encontrar al otro humano, ya que él había escuchado su voz, o más bien su risa. Decidió acudir a mí ya que no quería ir a revisar por su cuenta. Mientras caminabas el humano me expresó su incomodidad debido a la presencia de muchos Skibidi Toilets en la base. Yo, aunque entendiendo su preocupación, le respondí que no sea un mal agradecido puesto que sin los toilets como aliados ahora todos estaríamos muertos. Vaya. ¿Quién diría que luego me arrepentiría totalmente de mis palabras? El humano agachó la cabeza y señaló el sitio donde escucho al humano, escuché una risa maniática en un pasillo oscuro, y ahí, estaba el humano. Tenía una gran cruz en la cara y estaba comiéndose algo, muerto e irreconocible, quizás una rata, esta misma estaba cubierta de algo blanco. Por Dios. ¿Qué mierda haz? El humano con la cruz ignorándome se arrojó contra mi acompañante. Y le mordió la nariz, comenzando a arrancársela, yo actuando rápidamente, agarré al humano y lo estampé contra la pared agrietando esta. Para mi sorpresa no se escuchaban gritos de dolor, sino jadeos de excitación. Este soltaba barbaridades con los huesos destrozados por el impacto. Vamos guapo, dame más, estoy por venirme. Asqueado por esas palabras me alejé de él, sin notar que mi humano acompañante se había ido gritando y riendo, había un gran charco de sangre en mis pies. Y cuando menos me di cuenta, un grito de un Skibidi Toilet, corrí a ver qué sucedía, el humano que me acompañó estaba en el suelo sin nariz, y con heridas que fueron hechas por defensa de un Skibidi, el cual no tenía un ojo, y estaba ensangrentado, intentando socorrer al humano, me di cuenta que también tenía la cruz, este me dio un lengüetazo y un mordisco en mi lente, lo aparté sin darme cuenta de que el Skibidi Toilet sin ojo, ahora también portaba la cruz, se abalanzó sobre mí y comenzó a arrancarme los dedos lentamente con sus apéndices metálicos. Este habló escupiendo puras asquerosidades al igual que otro humano de la cruz. En un momento menos esperado, y para mi suerte, otro Skibidi Toilet me socorrió alejando a el otro tratando de someterlo. Mientras le gritaba. Mientras estos estaban peleando el de la cruz le escupió en la boca, el toilet se retorció mientras la maldita cruz aparecía en su cara. Ambos Skibidi Toilets portadores de la cruz reían macabramente. Yo reaccionando me di cuenta de algo, mi amo no tenía mi estúpida arma, la había dejado donde estaba el otro humano, rápidamente corrí a toda velocidad por ella, pensando que me perseguían, al encontrarla, el otro humano de la cruz con los huesos rotos, me tomó por el tobillo así que le aplasté la cabeza. Pensé en qué había hecho, cuando luego de pensarlo por un segundo. Estos ya no son humanos, son otra cosa horrible, y esa cruz tenía algo que ver. Sin darme cuenta otros gritos. Los Skibidi Toilets con la cruz no me persiguieron, fueron por más víctimas. Una pequeña sala de investigación donde habían puros toilets. Corrí para socorrerlos. Cuando llegué los toilets con la cruz estaban atacando a los científicos, a su vez un humano estaba gritando ya que uno de los toilets con cruz le arranca un brazo de un mordisco. Intenta disparar contra los malditos locos. Sin embargo mi arma no se accionaba, puesto que no tenía dedos, yo
Estúpido, sin darme cuenta, el toilet de la cruz se me intentó acercar al darse cuenta de eso, sin embargo su cabeza volaría en pedazos de sangre al recibir un disparo de un compañero cámara. Algo que, fue un horrible error. La sangre de ese toilet le salpicó a todos los científicos de la sala. Estos se retorcieron, mi compañero fue a intentar ayudarlos. Sin embargo yo solo me quedé mirando, impactado viendo cómo la cruz aparecía en la cara de los tóxiles. Ahí me di cuenta de algo, la sangre de esos hijos de puta los convertía, no era ciencia espacial y rápidamente uno se podría dar cuenta de ello. El humano infectado sin un brazo salió corriendo, con el temor de que vaya a infectar a otros, corrí detrás de él, mientras escuchaba como mi compañero era tomado por la fuerza, y sufría a manos de la docena de científicos infectados. El humano sin un brazo logró su cometido, unos toilets y un cameraman fueron a ver por qué sucedían tantos gritos, y el humano, se abalanzó sobre mi camarada, el cual lo sometió. No obstante, toda la sangre que el humano perdía a través de su brazo infectó a los demás toilets. No. Grité, y con poca precisión al usar mi mano izquierda maté a los Skibidi Toilets con mi arma. Mi compañero me golpeó y gritó por eso. Idiota, ¿por qué hiciste eso? Los toilets ya no son nuestros enemigos. Más de mis camaradas llegaron. Apartando a mi compañero les expliqué que algo muy malo ocurría con los humanos y los toilets, estos estaban siendo infectados por una especie de virus que hacía que cruces aparecieran en sus caras. Mis compañeros no entendieron mucho lo que pasaba, cuando sin previo aviso, risas de toilets y humanos infectados se acercaban a nosotros por el pasillo, eran muchos más de los que recordaba. Los malditos infectaron a todos mientras corría, lo peor, los Skibidi Toilet usaron armas contra nosotros, abrimos fuego contra ellos mientras retrocedimos ante la superioridad numérica, éramos apenas 7 mientras ellos 38, sin contar los lanzacohetes y láseres con los que nos disparaban. Perdimos a 2 compañeros cuando salimos corriendo y nos ocultamos en la sala de vehículos. No debí voltear a ver, ellos no los mataban. Los torturaban horriblemente, se divertían con ellos como si fueran muñecos de trapo, arrancándoles su metal y cables lentamente. Por suerte nos dio tiempo de huir. A través de las ventilaciones no escuchamos más que gritos, no solo de toilets sino también de los humanos. Que por idiotas dejamos atrás. Luego de discutirlo un poco, decidimos tomar el vehículo que había en la sala y huir. Ya no podíamos hacer nada por la base, ni mucho menos por los humanos y toilets, subiéndonos al vehículo abrimos la puerta al mundo ya destruido por los invasores y quién sabe, quizás ahora también por otra cosa. Nuestro vehículo era en sí un arma experimental en el que trabajaban en dicha base, con fines de acompañar a la Camera Woman en su batallón, en Denver. No obstante ahora lo usamos con el propósito de llegar rápido a otra base cámara para resguardarnos, y alertar del virus, no obstante esa tarea sería fácil en lo que hacemos que la radio del vehículo funcione y contactar con la base más cercana. Sin embargo, una gran sorpresa nos golpeó al momento de hacerla funcionar. Ya funciona la radio, estamos vigilando que no nos descubra ninguno de los invasores, debemos llegar cuanto antes a la base más cercana. No te desesperes. Ya está funcionando y en línea. Espera, alguien nos está intentando contactar, es de la base más cercana. Atención, a todos los que me escuchen. Debo informarles que un extraño brote ha aparecido en diferentes bases. Esto está afectando a los humanos y Skibidi Toilets, volviéndolos seres agresivos, violentos y depravados. Este virus nos ha azotado pero hemos logrado contenerlo, no obstante ha surgido en más bases originándose en humanos. Por favor pongan en aislamiento a cada superviviente humano que termine en su base. Repito, pongan en aislamiento a cada ser humano. Los infectados presentan una cruz roja en la cara pareciendo un sarpullido muy grande y rojo. También vigilen a los Skibidi Toilets. Repito, vigilar a los Skibidi Toilets. No se ha visto relación entre este virus y los invasores. Maldita sea. Así que esa cosa está en más sitios. Entonces, ¿qué mierda hacemos? Mis compañeros y yo discutimos esto un rato, y llegamos a la conclusión de que deberíamos ir a la base más cercana para ver si había sobreviviente para ayudar.
Luego iremos a la base cámara central. Aunque tendríamos que buscar un helicóptero para atravesar el mar hasta las islas Outland. Sin embargo, algo nos iba a dar una mano después. La base más cercana al sureste, con suerte el virus no se originó o no fue encontrada por los invasores. Lastimosamente la suerte no estaba con nosotros, cuando llegamos se escuchaban gritos y risas en el interior. El maldito virus ya estaba propagado por todos lados, entramos deprisa para ver si había alguien que salvar. Habían 2 cameramans corriendo en un pasillo con decenas de toilets y humanos, asquerosos y repletos de sangre y como no. Con la cruz en la cara, el cameraman que estaba más atrás se tropezó. Uno de nuestros compañeros trató de ayudarlo, no pudimos detenerlo, y como no podía ser, ambos fueron agarrados por la gran horda de infectados. Pensamos en ayudarlos con nuestras armas, pero decidimos irnos ya que no había nada que hacer por ellos, estaban gritando, estaban sufriendo, pero teníamos que seguir. No volteé atrás y solo rescatamos al otro cameraman que sí logró escapar. Para nuestra fortuna que no tuvimos con la base, este sí tenía información. Se oía Igualmente, como un gran plan, siento mucho así lo que de su partimos compañero. camino hacia la base donde Policefali estaba teletransportando las muestras y a nuestros Esa demás maldita cepa de camaradas. virus Durante el apareció de la camino nada en nuestra aprovechamos base. para conversar cosas Logramos con nuestro contener al primer rescatado. humano que se infectó Y y lo en restringimos el de los tiempo otros que lo humanos. tuvieron capturado Nos llegó la descubrieron información algo de que sobre ese Policefali virus, va a algún teletransportar a indicio los de una cameraman cura. de una base Ya cercana ya tenemos que tenían demasiados nuevas problemas muestras con de los los astros, invasores. al punto de Nosotros aliarnos con los pensamos en escribiris. traerles al de una para que lo estudien. Pero si logramos escapar y hacer cosas, nuestra base era una bastante compleja. Comenzaron a hacerle cosas aberrantes a mis compañeros. Pensé que era muy pero por suerte llegaron ustedes. De cualquier yo diría que deberíamos ir a la base donde Policefali ir a recoger las muestras para que nos lleven directo a la base que es en nuestra base aproximadamente unos 2 o 3 días antes del incidente y del comunicado. ¿Qué? Pero si sabían de esto desde antes, ¿por qué no comunicarlo en un primer momento, sabiendo que también tenemos humanos en nuestras bases? No lo comunicamos antes puesto que estábamos estudiándolo primero y pensamos que era un caso aislado, hasta que escuchamos el comunicado y, rápidamente informamos que teníamos uno capturado y estudiado. En nuestro estudio descubrimos que, básicamente, el virus los vuelve unos malditos sadistas extremos, su sistema límbico es alterado y no pueden resistirse a sus impulsos y estos se intensifican. Ellos no se atacan entre sí ya que disfrutan que sus víctimas sufran pero también disfrutan del sufrimiento propio. Genial, como si fuera poco tener a esos malditos invasores. Ahora tenemos a un virus que está enloqueciendo a la poca humanidad que queda, y poniendo a nuestros nuevos aliados en nuestra contra. ¿Sabes? Es curioso que digas eso, pienso que esto puede ser la clave para acabar con ellos. ¿A qué te refieres? Sí, los Skibidi Toilets pueden ser infectados también, y los astros están relacionados con estos, así que quizás podamos infectar a los Astro Toilets y que se ataquen entre ellos. La clave es usar a los astros para matar a los astros. ¿No crees que sea una idea algo tonta? Digo, nosotros también estaremos acabados si es que eso ocurre, no los mataremos por completo y solo los volveremos más sádicos y locos. Estamos desesperados. También, durante el tiempo que lo tuvimos no le dimos un nombre al virus. Pero yo pensé en llamar a los infectados, los cruzados, claramente por esa cruz. ¿Cruzados? Bueno, ya sabemos cómo llamar a esos malditos. Continuamos el camino hacia la base donde estaba Policefali, hasta que uno de mis compañeros dijo algo que me dejó pensando. Deberíamos revisar el vehículo, es bastante grande y quizás uno de esos cruzados, como les dicen, se coló antes de que nos fuéramos de la base. Eso. Era algo que todos pasamos por alto, si el virus se esparció tan rápido en nuestra base como sabíamos que no teníamos ningún colado por allí. Buscamos en el vehículo pero para nuestra fortuna no encontramos nada. No obstante, un lugar que se nos olvidó revisar, era una escotilla donde guardamos la munición de nuestras armas. Era lo suficientemente grande para que entrara un Skibidi Toilet pequeño. Pero antes de que pudiera abrir ese compartimiento, un disparo de plasma golpeó el vehículo.
Eran ellos, los invasores, los Astro Toilets quienes comenzaron a atacarnos. No eran tantos así que nos pudimos defender gracias al armamento de nuestro tanque. No obstante, cuando estos comenzaron a embestirnos a super velocidad de alguna forma con tantos golpes, lograron sacudir el vehículo y perdimos a uno de mis camaradas que se cayó de este. Otro fue alcanzado por un disparo y su cámara voló en pedazos. Cuando un Astro Toilet especialista me agarró y estaba por degollarme con su espada. Otro de mis compañeros me salvó la vida atacándolo, a costa de que el especialista lo mate a él. No obstante, el especialista no notó que quedó al lado de una de las armas del tanque mucho más potentes, la cual usé para aniquilarlo. Gracias a la resistencia de nuestro vehículo, que logró aguantar sin problemas el resto de los ataques de las tropas. Lo que nos permitió a mí y al rescatado matar al resto de astros. Luego de que repeliéramos el ataque, solamente quedamos yo y el rescatado. Al cual, preguntando su número de serie, supe que era un cameraman más antiguo que yo, el 218, detalle algo menor pero al menos ahora sabía cómo llamarlo. A medida que pasaba el tiempo nos acercábamos más a la base donde Polly estaba por recoger las muestras. Por suerte llegamos unos minutos antes de que este llegue, donde aprovechamos para verificar que en esa base todavía no habían infectados de dicho virus. En esa base no habían humanos resguardados, así que pudimos estar a salvo hasta que Polycephaly llegó y nos dejaron ir con ellos. Puesto que teníamos un tanque de guerra que sería útil en la base central para agregarle mejoras. Cuando llegamos a la base, nos mandaron a dejar el vehículo en un almacén grande donde guardamos el resto de vehículos de guerra. El cameraman 218 se bajó y dijo que iría a informar más sobre el virus. No obstante, yo me quedé en el vehículo, ya que me di cuenta de algo. Nunca había revisado esa maldita escotilla. Quizás sería una tontería. O quizás no. Me acerqué lentamente a la escotilla y al abrirla, lo que me temía, un Skibidi Toilet bastante pequeño infectado con el virus, este me saltó en mi cámara, rápidamente lo aparté, torpemente tirándolo fuera del vehículo. Rápidamente este corrió a infectar a más individuos, intenté ir por él. Sin embargo me percaté de algo peor que ese Skibidi. Nuestro vehículo tenía plantado un dispositivo de rastreo. El ataque. Seguramente fue en el ataque, nos plantaron un puto rastreador. Y sin darme cuenta. Ese sonido. Primero corrí detrás del Skibidi Toilet cruzado, el cual estaba a punto de atacar a otro. Yo lo agarré y para que su sangre no salpique, lo aparté. Comencé a matarlo con mis propias manos, sin parar, hasta que toda su sangre cubría mis manos y prácticamente todo mi cuerpo. Durante toda la golpiza ese Toilet no hizo ningún gesto de dolor, solamente reía, y hasta parecía excitado por todos los golpes. Cómo me asquean estos seres. Sin embargo, no me percaté de que los invasores ya habían llegado. Una flota de Astro Toilets enormes, que comenzaron a soltar tropas más pequeñas. La base activó sus defensas y yo, en medio del fuego cruzado, fui tomado por un Astro Toilet especialista, por maldita segunda vez en tan poco tiempo, pero esta vez nadie me salvaría, era mi fin. Sin embargo, en mis manos, todavía tenía los fluidos de ese infectado y el descuidado y tonto especialista estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo con ella. Recordando las palabras del 218. ¿Sabes? Es curioso que digas eso, pienso que esto puede ser la clave para acabar con ellos. Sí, los Skibidi Toilets pueden ser infectados también, y los astros están relacionados con estos, así que quizás podamos infectar a los Astro Toilets y que se ataquen entre ellos. La clave es usar a los astros, para matar a los astros. Suplicaba que sus palabras fueran ciertas, y sin pensarlo más y mientras su estúpida y atemorizante risa se escuchaba, introducí mi mano con sangre infectada en el ojo del maldito. Este me soltó, sorprendentemente me había salvado. Sin embargo, la tropa comenzó a retorcerse y vi como esa cruz brotaba en su cara.
Otra tropa Astro Toilet más básica se acercó y me disparó, disparo que me dejó herido de gravedad, pero en un segundo, el especialista estaba encima de la tropa introduciéndole su espada, hintiendo su lengua en las heridas abiertas de la tropa Astro, de una forma asquerosa, y rápidamente este también se infectó. Yo me arrastré lejos de ahí y ese par de cruzados siguieron infectando a los demás Astro Toilets. Cuando mataban a uno su sangre salpicaba al resto y así iban infectándose una y otra vez. Todo estaba siendo un caos y mis compañeros miraban sorprendidos como los astros se atacaban entre ellos, pero lo peor estaba por suceder. Todas las tropas pequeñas infectadas se acercaron volando rápidamente a el Astro Toilet Obliterator, comenzando a atacarlo, haciéndole cortes y deleitándose haciéndolo, no solo de forma sádica, sino también depravada. El Astro Obligator al tenerlos tan cerca cometió su peor error y los mordió comiéndose a las tropas infectadas. El virus tardó más tiempo de lo debido por el tamaño del Obliterator, pero este último terminó infectándose, y riéndose como un puto maníaco, se abalanzó sobre los demás Obliterators, mordiéndolos, arrancándoles la lengua con sus dientes. Yo solo me esforcé por arrastrarme a la base, ya que mis piernas estaban destruidas por el disparo de la tropa Astro Toilet. Para mi fortuna llegó el Cameraman 218, quien me levantó y me llevó dentro. Mientras veía como los Astro Toilets estaban atacándose entre sí e infectándose con la cruz. Ya dentro de la base, dieron la orden a todos de retirarse adentro y cerrar toda la base, básicamente atrincherándonos. Esto gracias a que el Cameraman 218 informó más sobre el virus y tomaron la decisión de dejar que se maten entre ellos. Mientras veíamos a través de un dron cámara como los Astro Toilets estaban entrando en caos, matándose, violándose y infectándose. Dejaron a un Astro Obliterator sin infectar para poder torturarlo de formas asquerosas, le hacían cientos de pequeños cortes y introducían sus armas disparándole, mientras los otros Obliterators lo sometían, y otro le daba choques por detrás. Por suerte no pude ver más ya que me llevaron a una sala de reparaciones donde me implantaron nuevas piernas. Unos minutos más tarde un enfadado Polycephaly estaba teletransportando todo lo de nuestra base a la base Speakerman, ya que la base estaba prácticamente perdida con tantos Astro Toilets. Polycephaly enfadado dijo que nos apuremos ya que estaba dejando morir a nuestros hermanos por salvar la base. Confundido no supe por qué de sus palabras hasta que vi en una de las pantallas gracias a un dron cámara, que la batalla en Denver estaba perdida, los Astro Toilets estaban arrasando con el batallón de la Camera Woman mientras el Titán TV estaba defendiéndolo. Sin embargo un Astro Toilet destructor logró someterlo hasta que llegó una flota entera con el Astro Toilet Juggernaut. Y cuando la esperanza no podía caer más bajo, habíamos perdido al Titán TV. Para colmo de males, cuando estaban por teletransportar el vehículo donde habíamos llegado, y encontraron restos del dispositivo de rastreo donde llegamos, rápidamente sospecharon de mí y del 218, y nos llevaron a una sala de interrogatorio, donde confesé que yo también traje el virus de los cruzados. Sin embargo el dispositivo de rastreo nos lo implantaron sin darnos cuenta. El cameraman detective no confió en mis palabras y dijo que nos trasladarían a una sala donde verían nuestras grabaciones. En medio de mi traslado, pasamos por la estatua del Plungerman, o donde habían una cantidad de cameramans reunidos, entre ellos los pocos cameramans 3.0 que se quedaron en la base para protegerla. Estaban rodeando la estatua del Plungerman. No entendí mucho lo que estaba pasando, sin embargo, rápidamente lo noté. En el centro de ellos estaba la Camera Woman, quien estaba reuniéndolos y dirigiéndonos para que estos salgan a pelear. Escuché ese estúpido discurso poco, pero escuché bien como decía que a pesar de enfrentar amenazas increíblemente más poderosas que jamás daba un paso atrás. Si un simple cameraman sin ninguna arma comparable a la que tenemos actualmente fue a enfrentar a sus enemigos sin temor, nosotros debemos hacer lo mismo para defender nuestra base y no escondernos con temor de los invasores. Hagámoslo por la base, por el legado de Plungerman. Salgan conmigo y enfrentemos a esos malditos invasores. Yo
Sabía muy bien que les pasaría a mis compañeros, era un destino mucho pero mucho peor que la muerte. Yo lo vi, si creíamos que los astros eran la cosa más sádica y tortuosa de todas, con esa estúpida cruz, su sadismo llegaba a niveles asquerosos y aterradores. Así que intenté protestar. Tú ya viste lo que esos malditos pueden hacer y sabes que no tienen oportunidad, y con esa maldita cruz en la cara, desearan enfrentar a un astro normal antes de caer en las manos de esos infectados, lo mejor es huir y reorganizarnos en la base de Ackerman. Rápidamente el detective cámara me sometió y me apuntó con su arma para solo continuar mi camino a la sala donde verían mi grabación. Sin embargo, antes de llegar, unos golpes estruendosos comenzarían a golpear el techo y a caer escombros de allí. Cada vez los golpes se hacen más y más fuertes, el techo comenzó a agrietarse y cuando menos lo esperamos, comenzó a sangrar. Del otro lado se escuchaban gritos agónicos de un obliterator, mientras el techo seguía chorreando sangre. Miré a la multitud y me percaté de que la sangre le cayó a un Skibidi Toilet. Sin embargo, este no se transformó. A mi confusión vino la respuesta, los drones cámara se activaron y nos mostraron una escena grotesca. Muchos Astro Toilets aún vivos, pero en un estado irreconocible arrastrándose mientras los infectados se divertían con ellos. En el techo de la base estaba un obliterator cruzado, y Dios mío, estaba violando a otro y chocando su cabeza contra el techo de la base. La sangre ya estaba salpicando tanto de la base que en pocos golpes entraría. Intentaron activar los camiones de la base pero estos ya estaban arrancados, los habían arrancado de la base y se los estaban introduciendo a un astrodestructor, que por su máscara no se infectó, pobre desgraciado. La cámara fue atacada por un astro especialista quien la agarró para poder metérsela en la boca a un astro toilet que estaba siendo torturado. Nos quedamos en silencio un momento, hasta que los golpes se hicieron cada vez más fuertes y rápidos. Policefali dijo que lo vean abajo de la base y seguido a eso teletransportó todo lo que estaba tocando. Los gritos agónicos se hacían cada vez más fuertes y la sangre caía por doquier. Y finalmente, primero se asomó la cabeza destrozada del astro toilet obliterator antes de morir desangrado. Luego, se asomó el cruzado. Todos se quedaron paralizados viéndolo fijamente, incluido el detective, al cual aproveché en patear para salir corriendo con el 218, mientras estaba corriendo escuché el sonido de un disparo, y seguido a eso salí disparado, quedando inconsciente. Cuando recuperé la conciencia después de la onda expansiva, me levanté, para mi fortuna aún seguía intacto y los astro cruzados no se percataron de mi presencia, sin embargo aún estaba esposado. Pero luego pensé, el cameraman 218 no estaba conmigo, así que comencé a buscarlo, asomándome por el pasillo donde caí. Lo cual fue un grave error, vi de primera fila lo que los Astro Toilets cruzados estaban haciéndole a mis compañeros, vi su deleite, y horrible perversión, no podía describir la escena tan grotesca y asquerosa, ni mucho menos lo que le hacían a la camerawoman, sus malditas espadas y camiones introduciéndose lentamente. Es mejor no ver, pero para mi alivio el 218 no estaba entre esas víctimas, y para mi alivio nuevamente lo vi acercarse lentamente a mí por un costado de la base, aprovechando la distracción de los cruzados y la resistencia de mis camaradas. Me alegré tanto de ver cómo el único compañero que estaba conmigo seguía vivo, tanto que descuidé mi espalda. Algo rápidamente me agarró con fuerza y me azotó contra el piso, algo que para mi fortuna no era un cruzado. Era el maldito del detective cámara, quien todavía firme en su creencia de que yo había provocado todo esto, empezó a llamarme traidor y del cómo debería entregarme a los cruzados. Sin embargo, antes se encargaría de que no pudiera caminar otra vez. Este sacó su arma y apuntó a mis piernas. Sin embargo, así como yo, descuido su espalda. El 218 llegó por detrás del detective y usando las esposas que tenía, como si fueran un arma, las puso en el cuello del detective y le cortó la cabeza con estas, rompiéndolas en el proceso. El 218 agarró una llave del cadáver del detective y con ella me quitó mis esposas.
Yo rápidamente tomé el arma del detective para al menos tener una protección, para seguido, correr al fondo de la base donde Polycephaly supuestamente nos estaría esperando. Entonces corrimos no si tuviéramos el infierno detrás, porque era exactamente así. Me pareció extraño no ver a ningún cameraman en nuestro recorrido o siquiera a alguien ocultándose, no había nadie. Ni nada, eso nos tenía preocupado. ¿Por qué crees que no haya nadie? Ni puta idea, solo corre. Sin embargo, su preocupación fue acertada. Al llegar abajo del complejo, la puerta estaba cerrada, y cuando la abrimos, nada, no había nadie. No había nadie que nos salvara. Polycephaly y todos los demás que no éramos nosotros debieron huir aprovechando la distracción de arriba. Sin embargo, me sorprende que no se quedarán por el detective cámara, aunque bueno, ya no importa. Escuchamos sonidos estruendos arriba y griega. Otra explosión que nos aturdió, debió ser otro obliterador. Todo estaba perdido para nosotros y la base, ellos nos atraparían eventualmente y nos harían las cosas peores imaginadas por la mente más perversa. No había salida más que el arma del detective. Nuestra única salida era simplemente matarnos a nosotros mismos. Un disparo en la cabeza sería 1000 veces mejor que estar en manos de esos monstruos. ¿Qué estás haciendo? Voy a dispararnos. Estás loco. ¿Qué? ¿Prefieres que esos desgraciados bajen aquí y nos atrapen a ambos? Lo siento, pero esto es mucho más rápido y mejor que eso. Ya viste todo lo que hicieron. Una explosión nos interrumpió, esos malditos estaban destrozando todo el lugar y solo podía escuchar todas esas risas acercándose. Está bien, pero por favor primero a mí. Muchas gracias por haberme salvado antes, y gracias por salvarme ahora, adiós. Tú lo has hecho también, adiós amigo. Luego de dispararle a 218, me quedé unos segundos parado, hasta que escuché todas las risas acercándose a mí. Inmediatamente, acerqué el arma a mi cámara para dispararme. Sin embargo, algo me detuvo. A super velocidad ese maldito Astro Toilet especialista, me encontró, me tomó del cuello y comenzó a quitarme mi traje con su espada en el proceso cortándole profundamente. Vi de atrás como los Astro Toilets llegaban, los cruzados, todos me estaban agarrando con sus bocas. Alguien sálveme por favor. Détenlo. Ya hemos visto demasiado y este sujeto no es el 218, es su acompañante. Al menos ya sabemos por qué el detective jamás regresó abajo. Han pasado unas cuantas semanas desde que perdimos la base cámara, perdimos al Titán Tebe. Y no podemos hacer nada más que prepararnos y mejorarnos. Los Astro Toilets mantienen entretenidos a los cruzados, pero eso no durará para siempre. Afortunadamente son tontos e impulsivos. Pero uno de ellos, al parecer no se vio afectada por el virus. La duquesa está guiando muy bien a los suyos para no parar de gozar de los invitados, que no paran de llegar del espacio. Si esto continúa así, tarde o temprano todo el Imperio Astro llegará a la Tierra para poder exterminar a la amenaza cruzada. ¿Y si una de estas dos amenazas cede? Solo podemos esperar y prepararnos para enfrentar la que quede. Pero viendo el panorama, aún queda mucho tiempo y seguiremos recolectando muestras hasta que el Titán Speakerman esté listo en el debido momento que haya que protegernos. Ya que nuestra prioridad y objetivo, ya no es salvar la Tierra de nadie, la Tierra es de ellos, de los cruzados, y ellos están encargándose muy bien de protegerla. Sin embargo, nosotros tampoco somos bienvenidos. O quizás sí. Solo como un juguete placentero.